Buen domingo, queridos hermanos. Nos convoca este tiempo pascual con gozo, con esperanza nueva, a recibir siempre la palabra de Dios. Cada domingo lo hacemos y nos va alimentando la fe y nos va aumentando esta necesidad de seguir hacia adelante siempre. Estamos en el tercer domingo del tiempo pascual. Hoy la iglesia nos presenta por delante un texto conocido, los discípulos de Emaús. Vamos a escucharlos, un poquito largo, pero merece la pena tomarnos un minuto más porque es un texto muy rico. Y lo hacemos como hacemos siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La pedagogía de Jesús en este día es impresionante. Los va a buscar ahí, justo en lo más profundo de su dolor. Porque el dolor se hace peor cuando nos confunde, nos invade la tristeza, y esto trae no solamente a veces desesperación, pero por lo menos desesperanza, desilusión. Quita las fuerzas, oscurece el camino, hace todo tan difícil. Y ellos volvían así, en la oscuridad. Volvían rumiando, masticando lo que había pasado. No entendían. No podían entender ni siquiera con el anuncio que le habían hecho, no podían entender.
No podían entender. Después de un golpe tan fuerte de dolor, no solo a veces uno no entiende, sino que ni quiere entender. El dolor se presenta a veces como un refugio, como un alivio en sí mismo. Estoy sufriendo y me meto ahí en ese hueco, ¿no? ¿Qué hace el Señor? El Señor le va a confrontar. No porque se les aparece, sino que tiene que ir más profundo. No solamente quitarles esa tristeza y esa desilusión, sino sanar en lo profundo. Porque esto tiene una raíz. Y la raíz se le va a decir, duros de entendimiento. Un corazón duro, difícil, dificultad para poder entender las cosas de Dios. Ahí es la raíz. Esa es la raíz de nuestro dolor y sufrimiento, porque cuando uno ve las distintas maneras de sufrir que hay, ¿por qué el testimonio de los mártires siempre impactaba tanto? ¿Cómo podían sufrir con alegría? ¿Dónde tenían puesto en ese momento su corazón, su mirada? Eso inquietaba. Porque normalmente no hay nada que nos vuelva más egoístas, más centrados en nosotros mismos, que el dolor, de estar sufriendo uno, ¿no? No quiero hacer más nada. A veces no quiero ni que me consuelen. Y es ahí donde los encontró el Señor y donde los va a confrontar con esa verdad. ¿Por qué están tan mal? ¿Qué le está pasando a ustedes? ¿Qué vienen hablando? ¿Cómo? ¿No sabés? Digan. Les hace decir lo que hay. Les hace sacar adentro. Porque a veces se nos transforma en un pozo oscuro nuestro propio corazón, nuestra propia meditación. Nos quedamos ahí adentro. Salgan, cuenten, digan qué le está pasando, qué es lo que están sintiendo. Y entonces empiezan. Nosotros creímos, nosotros esperábamos, pero no entendemos lo que está pasando ahora. Sí hay algún testimonio, pero no nos alcanza. Y entonces él empieza a hacer una explicación que para ellos era más que suficiente. Porque eran buenos judíos, conocían la ley de Moisés, conocían la historia de su pueblo. Entonces empieza a hablarle de las profecías. Y todo el discurso de Jesús se va centrando en el cumplimiento. ¿Se ha cumplido lo que Dios había anunciado? Si tuvieran el corazón dispuesto, lo entenderían. Porque lo sabían y no lo querían saber. Dios estaba obrando ahí. No sabían que el Mesías tenía que sufrir. Por entrar en la gloria, no para quedar ahí. No que el final era el sufrimiento, sino que era el paso obligado. Era la puerta estrecha para llegar a la grandeza del amor de Dios. Y una vez por las dificultades solo pasa cuando tiene un buen estímulo, un buen deseo, y un buen acompañamiento. Déjense acompañar por Dios, crean. En esa conversación, ¿no es cierto? Llegan a su lugar, Jesús hace ese gesto de despedirse, él seguía su camino, ellos entraban en su casa, ya era la noche, ya no se podía seguir ganando mucho más. Entonces lo hacen quédate. ¿A dónde vas a ir tan tarde? Quédate con nosotros. Ya han salido de ellos mismos. Fíjense, ya no están solamente preocupados en lo que les pasó, sino que no pueden dejar a este forastero caminando solo en la noche. Los pegan. En la mejor tradición judía, lo hacen pasar. Jesús acepta enseguida la invitación, pero hace algo que no tiene mucha lógica. Se sientan en la mesa, en realidad no se sientan en la mesa, se reclinan. Los judíos comían sentados, acostados. Esa imagen de la última cena, de todos en torno a una mesa, no es tan una mesa. Ellos se tiraban en almohadones. Y el texto original dice eso, se echaron para comerse, tomaron la posición de comida. Pero Jesús hizo algo que no estaba esperado. Tomó él la presidencia de esa reunión.
Realmente lo tiene que hacer el dueño de casa. Él toma el pan y hace la bendición, lo parte y se los da. Y en ese gesto, que es llamativo porque nos va a reflejar exactamente lo que él hizo en la última cena, como lo repite la última cena. Y al hacerlo, lo reconoce. Lo reconoce. Pero después al reconocerlo, dejan de verlo. No es que no está más. Ya no lo van a ver. Porque ahora lo tienen con ellos de otra manera. La manera que lo tenemos nosotros. La manera de la fe. Esta celebración eucarística era una misa. Les explicó la palabra, les partió el pan, y al dárselo de comer, hizo comunión con ellos. Una misa nos cuenta San Lucas. Y sentados así en la mesa, lo reconocen. ¿Está Jesús acá? Es verdad. Y es tan fuerte esa experiencia que ya el dolor no importa. El dolor ya quedó atrás. La oscuridad de ese camino de ida quedó atrás. No importa la hora que era, no importa que era la noche. Vuelven, apuradísimos. 10 kilómetros, son unas 2 horas de camino. Vuelven a la comunidad, necesitan compartirlo. Y encuentren a toda la comunidad también de fiesta. Es verdad. Se le apareció ahora a Pedro. Y ahora ustedes cuentan esto. Y la alegría del reencuentro con el Señor. Esto es importante para nosotros, este texto, porque está en nuestra vida. ¿Cuántas veces tendríamos que escuchar la voz del Señor que nos diga, ¿por qué eres lento para entender? ¿Por qué eres de corazón duro en medio de nuestros dolores? Porque el dolor aprieta y oscurece. También a nosotros. Y también nosotros tenemos que escuchar siempre la palabra de Dios. Ciertamente que nosotros tenemos una diferencia con esa primera comunidad apostólica que tenían todas las profecías conocidas. Jesús no tuvo necesidad de ir una por una explicando, este fue el profeta Isaías que dijo esto, hizo esto. No, las conocen ustedes. Nosotros por ahí no las conocemos. Pero sí tenemos los mismos sentimientos de oscuridad, de soledad, de fracaso, de miedo, de desesperación. Los mismos, son humanos. Y es más, esto es la mejor herramienta que tiene nuestro enemigo para sacarnos del camino de Dios. Y porque le echamos la culpa a Dios siempre de las cosas que nos pasan. Y entonces, la invitación a nosotros de escuchar la palabra y experimentamos lo mismo. Porque la palabra no solo habla al entendimiento, habla a lo profundo de nuestro ser. Cuando nosotros sentimos en medio del dolor una palabra que nos abre los ojos, que nos consuela, vamos a decir lo mismo. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Cada vez que estés triste, cada vez que estés completamente en la oscuridad, no te aísles. Busca en medio de los hermanos esa palabra que te va a hacer arder el corazón y que te va a poner nuevamente en camino con los ojos abiertos y una sonrisa en los labios, aunque el dolor no se haya ido. Que esto ilumine tu vida, tu familia, y que Dios te bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.